encéfalo o como fueran nuestros hemisferios cerebrales. Pero es una parte muy importante porque por ahí es donde se conducen todas las vías que se consideran ascendentes y todas las vías que se consideran descendentes. Mucho de esto ya lo hablamos en la parte de generalidades del sistema nervioso y ahorita voy a empezar a describir prácticamente detalles de la médula espinal. Si existe alguna duda, alguna pregunta, ya saben, ¿no? Pues vamos a empezar a hablar de la médula espinal. Como primer punto, nuestra médula espinal la vamos a ubicar, se va a ubicar dentro del conducto vertebral. Como ustedes saben, el conducto vertebral está limitado por los cuerpos vertebrales articulados y los arcos vertebrales articulados entre ellos y cerrado por los diversos ligamentos que tiene la columna. Y el único espacio que van a tener para poder emerger los nervios son los forámenes intervertebrales. Entonces, el conducto vertebral es el lugar donde la vamos a ubicar. En promedio, nuestra médula espinal tiene 45 centímetros de largo o de longitud, ¿sí? El grosor va a variar y va a variar mucho dependiendo de alguna de las personas, ¿sí? Este es el promedio, recuerden que es un promedio universal, no es exclusivo de nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los límites para poderla ubicar dentro del conducto vertebral? Entonces, el siguiente punto son los límites. Ajá. En los libros solamente viene uno o dos límites. Acá vamos a ver como 5 límites que son los que se manejan de forma habitual en la parte de la neurocirugía o en los tratados clásicos de neuroanatomía o anatomía del sistema nervioso. Los límites, vamos a tener un límite superior y el límite superior, el primero del que vamos a hablar, es el foramen magnum. Es el primer límite. El segundo límite del que vamos a hablar es lo que se conoce como la decusación de la vía piramidal. Piramidal, o lo que se conoce también como la famosa cruce de la vía motora. El número 3 es la emergencia, o lo que ustedes conocen en español como la salida, la emergencia del primer par de nervios espinales, es decir, C1. El cuarto de los límites que tiene nuestra médula espinal corresponde al borde superior del arco anterior del atlas. Y el número 5 al vértice del diente del axis. Y esos prácticamente podrían decirse que son los límites. Otro de los límites, que no es parte ósea, sino que es parte del sistema nervioso, es el borde inferior o el límite inferior con la médula oblongada. O como algunos decían, con la parte inferior del tronco del encéfalo. ¿Sí se entienden todos estos límites? ¿Qué dicen el primero? No se peleen, a ver. Caminando, decusación de la vía piramidal, emergencia del primer par de nervios espinales, que corresponde a C1, borde superior del arco anterior del atlas, también corresponde al vértice del diente del axis, borde inferior de la médula oblongada o el tronco del encéfalo. ¿Qué pasó? ¿Quién más iba a hablar? Había una doctora que quería preguntar algo. ¿Me escuchan?
Sí, doc. ¿No era el Yo no twin? le... Sí, doc. ¿Quién iba a hablar? Carlos. ¿Tú, Charlie, ya preguntaste tu duda? No, le iba a preguntar del punto 5, pero ya. Nada más quería saber qué decía el Vértice. vértice. Ajá. ¿Quién más iba a hablar, Charlie? Creo que Inés, por eso le dije que ella primero, pero no sé si iba a decir. ¿Sigues con nosotros? Claro que sí, doctor, yo siempre. Eso. ¿Tú ibas a preguntar algo? Iba a preguntar qué dice después de médula oblongada. Ah, tronco del encéfalo Gracias. o tronco encefálico. ¿Listo? Bueno, a ver, vamos como siempre a hacer la representación esquemática de esto. En la parte superior tenemos al mesencéfalo. En la parte inferior del mesencéfalo tenemos al puente o la protuberancia de Barolio, como dicen por ahí. Y en la parte inferior tenemos a la médula oblongada. Eso que está ahí son las pirámides. Y después de acá viene lo que se conoce como la decusación piramidal. ¿Qué es la decusación piramidal? Las fibras de la vía córtico-espinal, que es la vía descendente, lo que hace es que se divide en dos partes, una vía anterior que no se cruza y una vía lateral que sí se cruza. Entonces, en el caso de la decusación de la vía piramidal, las fibras que pasan por acá, lo que hacen es que se van a cruzar hacia el lado opuesto, provocando como si fuera pues sí, un cruce, pues, como si se interceptaran las fibras. A esto es lo que se le conoce como la decusación de la vía piramidal. Entonces, este sería uno de los puntos. ¿Qué punto es? La decusación de la vía piramidal. El segundo punto. Ahora ustedes van diciendo qué punto es. Entonces lo vamos a poner con un colorcillo. Este sería el segundo punto. Y luego vamos a tener acá el foramen magno. Entonces este sería el número 1, ¿no? Sí, doctor. El 1. Luego viene la emergencia del primer par de nervios espinales. Pues sería C1. ¿Qué número es eso? El 3, doctor. 3, perdón. Es el 3. Ahí está. Luego vendría el atlas y aquí vendría el borde superior del arco anterior. Entonces aquí estarían las masas laterales y este sería el arco anterior del atlas y entonces este sería su borde superior. ¿Este qué número era? 4. 4. Y luego el otro punto es que aquí vendría el diente que corresponde al vértice, ¿no? Y entonces aquí estaría el axis. Entonces este sería otro punto. ¿Sería el 5? Sí. Sí, doc. Vale. Y el otro, pues es prácticamente el borde inferior de la médula oblongada o el borde inferior de todo el tronco encefálico, que sería nuestro sexto punto, ¿no? Donde termina la médula oblonga y donde empieza la médula espinal. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Esas son todas las referencias que podemos tener con relación al límite entre el tronco encefálico y la médula espinal y lo que vamos a llamar nosotros límite superior de la médula espinal. Doctor, ¿cuál era el 6? O sea, en el dibujito, ¿cuál era el 6? No tenemos ahí en el dibujito el número 6 marcado porque corresponde al borde inferior de la médula oblongada o el límite inferior del tronco del encéfalo. Gracias. Okay. ¿Alguien más tiene pregunta?
A lo mucho que nos puedan preguntar en el departamento de esto es foramen, ¿no? O deposición de la vía piramidal. Vale. Entonces, el siguiente límite es el límite inferior. Vamos a ponerle aquí. El límite inferior. Y el límite inferior es muy sencillo, porque este límite inferior corresponde en el adulto, al borde inferior de la primera vértebra lumbar, borde inferior del L1. O algunos autores mencionan el disco intervertebral entre L1 y L2. Ajá. Pero tomamos nosotros como referencia, de acuerdo a nuestra bibliografía, como el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Uh-huh. ¿Ya? Sí, Doc. Papá, ¿no? Esto. Oiga, Doc, y para el caso de neuro, con el MUR, ¿nos recomienda leer o sí tendríamos que No, leer? no, tienes que comprar el SNEL. ¿Sí? El SNEL, conseguirte el VAR, conseguirte la FIFI y revisar los tres. Para las clases y lo que pide el departamento, pues nada más piden el SNEL. La verdad ni sé. ¿Tú sabes, Trujillo? La bibliografía básica dice que el SNEL. Creo que el VAR lo tienen como complementario. Y como la El AFIFI sugerida, también. ¿cuál? El AFIFI también es complementario. Sí. Pero he escuchado muy buenas referencias de ese, Doc. No sé, ¿De cuál? de la FIFI. Ah, pero la FIFI ya es para residentes. Ah, ok, ok. Solamente es como para cuando tengas tiempo de leer, darle una revisada profunda. Es muy complejo. Muy Doctor, buen libro, pero ¿qué onda? ¿En Neuroanato lo vamos a ver en el primer y segundo bloque? No, en este bloque nada más. ¿Solo en este? Sí, Solo el primer bloque, sí. ¿cómo Se crees? juntaron, ¿no? Que fue lo... Creo que lo habían dividido. Hicieron una tontería y no quiero hablar porque luego se me va mucho la lengua. No Pero estamos sí. grabándolo, ¿qué? No, pero la verdad es que la verdad, la gente, bueno, lo hemos visto ahora, la gente cuando tiene poder piensa que por tener poder todo lo que hace es correcto y no toma en cuenta lo anterior, ni los antecedentes, ni lo que funciona, ¿no? Sino solamente lo que ellos dicen o que quieren cambiar o hacer algo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no es muy bueno que en Anato tengamos tres departamentales y que junten dos bloques muy pesados, que es cabeza-cuello, con sistema nervioso. Pero, ni modo. Y aparte es anatomía del sistema nervioso, ni siquiera es neuroanatomía ni neurofisiología, y el programa creo que está muy basado en la parte de la neurofisiología. Doctor, ¿esto apenas se implementó este año? No, el año pasado también lo pusieron. Más bien lo pusieron desde que entró el jefe de departamento. Pero lo de los exámenes a partir del año pasado. Así que, pues si pueden conseguirse su SNEP para que empiecen a rayar y estudiar. El SNEL ya está en el Drive, por si alguien quiere. Ay, una Yoli. Obvio que se ve que estás en Acapulco. Sí, no, pero el SNEL ya está en el Drive, por si gusta. Vale. Pues bueno,
Voy a tratar de irme rápido y ser muy concreto para lo que tengan que ver. Y ya nada más leen su libro, complementan su apunte. Y si tienen alguna duda, pues ya saben, no las hacen llegar. ¿Has ahorita alguna pregunta? No, doctor. Vale. Entonces, estos serían los límites. Y vamos a poner el límite inferior. Entonces, aquí, nuestra médula espinal, que tenía por medio 45 centímetros, más o menos, va a descender. Y conforme va descendiendo, va a ir adelgazando, haciendo menos ancha, menos ancha. La parte final de la médula espinal la vamos a conocer nosotros por el nombre del cono medular, porque termina como un conito. Esta parte final, entonces, le vamos a llamar el cono medular. El cono medular es la parte final de nuestra médula espinal. Y este vértice del cono es el que se va a encontrar a nivel del borde inferior de L1 o el disco intervertebral entre L1 y L2, ¿sí? Que sería lo más común en contra de los adultos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama la parte terminal de la médula espinal? El cono medular. Cono medular, ¿de acuerdo? Otro de los detalles es que durante toda la longitud de nuestra médula espinal, desde el foramen magno como principal referencia hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar, nuestra médula espinal va a presentar dos intumescencias o dos ensanchamientos. ¿Alguien se acuerda cuál era el detalle del foramen vertebral de la región cervical y lumbar? ¿Y por qué? Las intumescencias cervical No, y que tenía el foramen ¿qué? ¿Forma de qué? ¿Quién se acuerda qué forma tenía el foramen? O sea, sí tiene que ver con estas intumescencias, pero ¿cuál era el foramen? ¿No era triangular? Es triangular. El foramen es triangular. ¿Por qué? Por la presencia de las intumescencias. Entonces aquí nosotros vamos a tener dos intumescencias. La intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra, que son dos de los detalles que vemos a simple vista en el caso de nuestra médula espinal. Entonces aquí los voy a poner, ¿no? Esto sería la intumescencia cervical. Aquí hay total un vil despapalle con relación a qué segmentos abarca. Si ustedes agarran 3 libros, en los 3 libros va a decir cosas totalmente diferentes de las intumescencias, porque sigue siendo el punto de vista de cada uno de los autores, ¿sí? Ahora que salga el Sotos Anatomy de Neuro, ahí vamos a tener la evidencia de cuántas médulas estudiaron los adultos y cuántas encontramos el inicio y la terminación de cada intumescencia. Mientras van a tener que chutárselas como dice su libro, ¿no? Y entonces, en el caso de la intumescencia cervical, abarca prácticamente los segmentos de C3 a T2, mientras que la intumescencia lumbo sacra se va a extender de L1 hasta S3. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué son las intumescencias? Las intumescencias son ensanchamientos de nuestra médula espinal. Ajá. ¿Por qué dan estos ensanchamientos? Por los plexos. No te entendí nada. Por los plexos. Porque ahí se van a formar los plexos. ¿Qué plexos? El simpático y el parasimpático. Negros son tus ojos. No, el cervical y el lumbar. no, no. El plexo braquial y el plexo
lumbosacro. Si hacemos un corte y lo dibujamos, tenemos así una vista superior de la médula, en donde vamos a tener la sustancia gris y, a diferencia de otros lados, esta sustancia gris es mucho más grande en esta zona de las intumescencias. Y por eso es de que aumenta su tamaño solo en estas regiones, porque ahí va a haber un mayor número de neuronas motoras. ¿Para qué? Para darle actividad a nuestro miembro superior. Y en el caso de la región lumbosacra, ¿por qué? Porque ahí es donde vamos a tener mayor actividad con relación al miembro inferior. ¿Sí? ¿Está claro? Doc, ¿podrías repetir esto último? Es que mi internet anda fallando. Ya no le escuché nada. ¿En qué te quedaste? Repítanselo, por favor. Bueno, de por qué le puso gris ahí a esa parte de la médula. Porque ¿Qué es esto? braquial hay más, en esa zona hay más sustancia gris y eso causa las intumescencias. ¿Qué parte de sustancia Es- gris es esta? Tiene mayor Cuerpos. número de neuronas motoras. ¿Pero qué parte es esta de la médula espinal? Cuerno El anterior. cuerno Cuerno anterior. anterior. El cuerno anterior. Ajá, exactamente. Son los cuernos anteriores. Cuernos anteriores, tanto de uno como del otro. Cuerno anterior. ¿Y qué hay? Neuronas motoras o aferentes. ¿Ya? ¿Está claro? Doctor, tengo una pregunta. Porque, doctor, tengo una pregunta. Ajá. Es que menciona que las intumescencias, bueno, la intumescencia lumbosacra va de L1 a S3, Ajá. pero dijo que la médula terminaba en L1. ¿Y eso qué? O sea, las intumescencias es nada más Eso lo el... explicamos, Bolaños, cuando vimos columna vertebral y cuando hablamos generalidades del sistema nervioso. ¿Qué dijimos? Díganle a Bolaños, ¿qué dijimos de eso? Se supone que la médula espinal tiene más acortamientos. Pues, por ejemplo, en la parte cervical solo había, me parece, hasta C6 y No, las no, 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 vértebras. no. Dijimos que no se confundieran con la médula espinal y la columna vertebral, porque la columna vertebral es mucho más larga que la médula espinal, pero no significa que no tenga la misma cantidad de segmentos, la médula espinal, que la columna. Ajá. ¿Ya no se acuerdan de eso? No puede ser, ¿eh? No han revisado nada de Sí, de anatomía. hecho, pues le iba a preguntar, o sea, es que si la intumescencia es nada más como parte de las La vértebras. intumescencia, no, la intumescencia es de la médula espinal. No tiene nada que ver con las vértebras. Las vértebras formaron orificios y se los dije cuando vimos columna. Los orificios triangulares que tiene la región cervical y lumbar son porque se desarrolla con un mayor tamaño ahí o un mayor grosor la médula espinal por las intumescencias, por la presencia de los plexos. Ajá. Y a diferencia del foramen vertebral de la región torácica que es circular, ¿no? Y sí me acuerdo bien que se los dije. ¿Por qué? Porque ese es un detalle anatómico. ¿Por qué los forámenes son triangulares solamente en dos regiones y en el resto no? Por la presencia de las intumescencias. Entonces, cuando uno ve la columna vertebral, dice bien. Esto es para todos. Yo veo aquí el conducto vertebral, región cervical, torácica, lumbar y la sacra. El coxis. Entonces, mi médula espinal viene aquí en el interior, pero viene desde el foramen magno
desciende por el conducto vertebral, pero ella va a terminar por su longitud en el borde inferior de la primera vértebra lumbar, que sería L1. Ajá. Borde inferior del L1. No significa que mi médula espinal tenga menos segmentos comparados con las vértebras, solo que de la fecha que empieza el desarrollo del producto y de la médula espinal hasta los 3 meses de vida intrauterina, la médula espinal y la columna vertebral tienen la misma longitud. Cuando sigue el desarrollo embrionario, aumenta la longitud de la columna vertebral y no tanto así la longitud de mi médula espinal. De tal manera que al nacer, la columna vertebral en relación con la médula espinal es que mi médula espinal se encuentra a nivel del borde inferior de L3. Después de que nacen, la columna vertebral todavía crece más en longitud que mi médula espinal. Mi médula espinal en la vida adulta crece un poquito nada más, pero comparado con la columna, ya solamente queda a nivel de L1, porque la que creció en demasía fue la columna vertebral, no la médula espinal. No sé si esto quede claro. Sí, doctor. ¿Seguro? Sí, Hablen ahora o reprueben como siempre. Doctor, entonces los nervios que salgan a partir de L1 hacia abajo van a salir del filum terminal. No, ahorita explico eso. Ahorita explico eso porque sí es un detalle anatómico muy importante que debemos de conocer. Pero ahorita quedó claro que esto de la longitud de la médula espinal con respecto a la longitud de la columna vertebral. Sí, doctor. Sí, doctor. Doc, ¿No les puse un videíto de la punción lumbar No. en la presentación de columna? ¿De articulaciones? Claro que sí. ¿O no, Trujillo? Sí, doctor. ¿Ven cómo son? Habla con ellos, Trujillo, ya no les des de beber. Prohíbeles el alcohol, ya le está afectando sus neuronas. No les doy nada, doc. Nada, nada, nada. Ellos solitos. Ya Solitos. acabamos, ¿no? Bueno, ok, entonces voy a explicar esto con manzanitas, peritas y con calma. La columna vertebral entonces es más larga que la médula espinal. ¿Cuántas regiones le estudio a la columna vertebral? Cosas peludas. 5. 5. ¿Cuáles son? Cervical, Cervical. torácica, lumbar, sacra y coxigia. Eso. Cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia. Perfecto. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral? Conste que estoy diciendo pleonasmo, para que les quede. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral en su región cervical? 33. Ah, es en la cervical. ¿Ves? 7. ¿Ves? ¿Ves por qué tomo Pues es los que, fines de es que semana yo iba por a tu decir culpa? de todas. 7, Pensé doctor. que era- No puede ser, ¿eh? Y eso que es el gallo del grupo, ¿eh? Imagínense. A ver, ¿cuántas tengo en la región cervical? 7. Eso. La torácica, 12. 12, 12. En la lumbar, 5. 5, 5. en la sacra 5, 5. y en la coxigia. De 3 a 4. ¿Cuántos le ponemos acá? 4 en promedio. Ahora sí, 33, ¿no? 33 vértebras. En la médula espinal, ¿cuántos segmentos? Aquí vamos a ponerle regiones. Tiene 5 regiones, pero no tiene vértebras. ¿Qué tiene? Segmentos. ¿Cuáles son las regiones que tiene? Cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia.
¿Cuántos segmentos tiene la médula espinal en la región cervical? 8. 8. ¿Cuántos torácicos? 12. 12. ¿Cuántos lumbares? 5, 5. ¿Cuántos sacros? 5, ¿Cuántos coxigios? 1, 1 nada más. 1. ¿Cuántos segmentos tiene total? 31. 31. ¿Qué óvole? No lo vimos en generalidades. Chinchillas. Hijos del olvidadizo, de veras. Pero no fuera fiesta porque se acuerdan de las fechas. Y hasta de los puentes ahorita. Ya tienen hasta los puentes programados el próximo año. ¿O no, Charlie? Sí, Doc, ni me recuerdo este fin. Dicen que hoy te vas a poner una pedota, Charlie. ¿Qué? Que hoy tienes borrachera en tu antro. Sí, ahí sí quiere caerle, Doc. Está invitado. Nah, tengo un montón de charlas. De todos modos, por ahí. Si lo puedes transmitir en vivo, perverso. Bueno, Claro, Doc. ahí está. Entonces, aquí es donde ven ustedes que tenemos 8 segmentos en la región cervical contra 7 vértebras en la región cervical. Y lo último que se modifica es la región coxígea, porque solamente tenemos un segmento coxígeo contra 4 vértebras de la región coxígea en la columna vertebral. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya, Bolaños, o todavía sigues con la duda de por qué es más chaparrita la médula? No, eso sí lo entendí. Me confundí en esto de las intumescencias. No había escuchado el término y no sé, según ya lo habíamos visto, pero se me fue por ahí. ¿Por dónde? Entonces, por ahí. No me Pues, digas eso, que se fue por ahí porque... Cochino. pues, se me había olvidado. Mañoso. Bueno, entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Tenemos a la médula espinal, termina hasta el nivel de L1, pero es porque es más pequeña longitudinalmente comparada con la otra. ¿Sí? Como detalles, ¿cómo se llama la terminación de la médula espinal? El Cono. ¿Es el cono? El cono terminal. El cono terminal. Como parte de la médula espinal se llama cono medular. Y después, ¿cuántas intumescencias que son engrosamientos que se observan a simple vista en la médula espinal? 2. Se llaman intumescencias. O en español, para que se acuerde nuestro Bolaños, ¿no? Engrosamientos o ensanchamientos, como dice la Vox Populi. ¿Ya? Uno cervical y otro lumbosacro. Que esos ensanchamientos son por el aumento de la cantidad de neuronas motoras en el cuerno anterior que van a originar los plexos braquial y plexo lumbosacro, que van a inervar a miembro superior y a miembro inferior, respectivamente. ¿Ya queda clara para los demás? Sí, doctor. Castañeda, no me acuerdo de qué pasó ayer. ¿Qué pasó ayer, Castañeda? Que no te acuerdas. ¿Estabas tan ebrio? ¿Cómo lo voy a decir si no me acuerdo? ¿Estabas tan ebrio o qué? Por eso, o sea, ¿qué pasó ayer? ¿Estabas tomado? ¿Estabas drogado? ¿Qué pasó? Una muy buena Halloween. Sí. Bueno, ok, continuamos. Entonces, estos son los detalles así, a simple vista, de nuestra médula espinal. Ahora, ¿qué más le vamos a estudiar? Ya vimos que está dentro del conducto vertebral, ya vimos que tiene el límite superior, que tiene el límite inferior, que tiene engrosamientos, las intumescencias y que tiene un cono terminal, ¿sí? Que termina a nivel de L1, el borde inferior de L1 o el disco intervertebral entre L1 y L2. Más, o sea, la parte inferior de la columna vertebral, del conducto vertebral hasta el sacro, ya no hay médula espinal. Ya no hay médula espinal. ¿Sí? ¿Está claro? No hay médula. Por eso es que podemos hacer una punción lumbar en la parte inferior de L2 o entre L2 y L3, entre L3 y L4, entre L4 y L5, porque ahí ya no hay médula espinal. No corremos riesgo
de lesionar a la médula, ¿vale? Entonces, que quede muy claro ese detalle. Ahora, vamos a ver qué otra característica tenemos acá. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la médula espinal en la parte externa, vamos a ver características externas de la médula espinal. Entonces, vamos a ponerle aquí características externas. ¿Qué características vamos a tener? Pues primero que le vamos a estudiar caras. Tiene una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. ¿No? Cara anterior, cara posterior y dos caras laterales. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una fisura media, que algunos llaman fisura media anterior, pero no hay otra, es la única, entonces por eso solamente se debería llamarse fisura media. Le vamos a poner el término de anterior porque así viene en sus mugrosos libros. ¿Ah? Luego, ¿qué más tiene? Tiene como segundo punto dos surcos que son laterales a la fisura media anterior y que se conocen con el nombre del surco anterolateral, uno derecho y otro izquierdo. ¿Sí? Provechito, mi Robert. Gracias. ¿Y en la cara posterior qué tengo? Ah, pues en la cara posterior voy a tener tres surcos abusados. En la cara posterior, como primer detalle, tengo un surco medio posterior. Ajá. Que no debería de haber otro, porque solamente hay uno, surco medio. Ajá. Pero le ponen posterior. Y va a haber como segundo punto dos surcos que se conocen como posterolaterales. Surcos posterolaterales. ¿Sí, Bonilla? Sí, doc. Bonilla, tú vas a ser mi testigo, vas a ser mi apóstol, vas a escribir esta Biblia anatómica. Porque todo escribes, Bonilla. ¿Vale? Tú vas a ser testigo de lo que se diga en esta Biblia. Ok, doctor. Sale. Otro de los puntos que quiero marcar acá y que es sumamente importante es la presencia de un surco que se llama surco intermedio. Va a tener dos surcos intermedios. Dos surcos intermedios. Ojo, los surcos intermedios solo van a aparecer del segmento T6 hacia superior, es decir, hacia C1. De T6 hacia la parte inferior no existen surcos intermedios. ¿Sí, Bobadilla? Sí, doctor, acabo de regresar del baño, perdón. Ah, no te preocupes. Doctor, una pregunta. ¿Qué hongo? Dice T6, ¿verdad? Segmento T6 y después Ajá. al lado que dice. Hacia. Ah, ok. Gracias, doctor. Feliz día del médico. Poquito a poquito vamos entendiendo más. Ujú. No. Hacia superior. ¿Sí, Charlie? Sí, doctor. Va. ¿Preguntas? Porque ya lo voy a dibujar. No, doctor. No, doctor. Va. Entonces, voy a poner el dibujillo de esto. Así que abusados. Voy a hacer un corte de un segmento de la médula espinal. Como aclaración, los segmentos de la médula espinal no están delimitados anatómicamente. ¿Sí? No hay algo que diga, hasta aquí viene este segmento, aquí termina, aquí empieza otro, aquí termina este y empieza el otro, ¿no? Es solamente algo que nosotros vemos con la formación de los nervios espinales. Entonces eso también lo voy a explicar ahorita, solo que no me digan, oye, ¿y cómo me doy cuenta? No, no se puede dar uno cuenta, uno lo intuye cuando ve la médula espinal.
¿vale? Cuando lo vemos en el cadáver o cuando lo ven los neurocirujano, cuando están interviniendo médula espinal. Pues lo que voy a hacer es que a la médula espinal le voy a colocar un segmento, así. Este segmento, ahí está. Entonces, en este segmento que yo corté acá, ya me está medio fallando la mano, pero espero que se entienda. Ahí está. En este segmento, vamos a poner aquí que esto sería la cara anterior y esta es la cara posterior. Las caras laterales no tienen nada, por eso no describí nada, ¿sí? Solamente estamos referenciando que tiene esta forma ovalada. Dicen los libros que es una forma ovalada que parece que está aplastado este cilindro de anterior hacia posterior y con un diámetro mayor lateral, ¿sí? Entonces, si hacemos caso de esto, la cara anterior dice que tiene un surco y ese surco se conoce con el nombre del surco ¿qué? O la fisura ¿qué? Media anterior. Y anterior. Fisura media anterior. Ahí está. Se las dibujo. Fisura media anterior. Y luego dice, y es que también tiene dos surquitos laterales a esta fisura, pero como no son profundos no se llaman fisuras, se llaman surcos. Y entonces este surco se conoce con el nombre del surco anterolateral. Surco anterolateral. Y hay dos, ¿no? Surco anterolateral. Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Ahí está. Fisura, surcos. Fisura, surcos. Cara anterior. ¿Sí, bonita? Anotado, Doc. Perverso. Perverso, cachetón. Vamos a darle aquí. Juego aquí. Juego acá. Y juego acá. Y entonces en la cara posterior nos vamos a la cara posterior. Y en la cara posterior vamos a tener aquí otro surco. ¿Sí, Andreita? Uy, un refresco de limón. Sí, Doc, ese es clásico de aquí. Sí, sí, cómo no. Ahí nada más falta un buen whisky, ¿no? Con agua mineral para completarlo. ¿Tú qué piensas, Charlie? ¿Con limón? No En sé. lugar de Seven. Yo me prepararé otra cosa, la verdad. Ok. Cara posterior. ¿Cuántos surcos tenemos? 3. Surco medio posterior. Y luego el surco posterolateral de un lado y surco posterolateral del otro lado. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí es donde vamos a encontrar a la sustancia gris de nuestra médula espinal. Si se dan cuenta, la sustancia gris queda prácticamente señalada así por los surcos antero y posterolaterales. Y si prolongo la fisura con relación al surco medio posterior, nos divide a la médula espinal en una hemiespina espinal derecha y en una hemiespina, ¿no?, izquierda. ¿Sí? Y entonces aquí estaría el conducto central de la médula espinal. ¿Sí está claro eso?
Sí, doctor. Lo que le llaman los embriólogos todavía el conducto ependimario, ¿no? Porque tiene ependimocitos rodeando ese conducto. Pero solamente durante el periodo embrionario se le llama conducto ependimario, porque tienen actividad las células ependimales. Después solamente ya es un conducto y es una tapizada de células del ependimo. ¿Dudas hasta ahorita? Doctor, ¿cree que le pueda regresar tantitito al mapita que hizo de las características externas para tomarle foto? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ahí, doctor, gracias. Listo, gracias, doctor. ¿Qué es eso? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar a todo lo largo de la médula espinal. La fisura media anterior, el surco anterolateral, el surco posterolateral, el surco medio posterior. Solo un detalle que se presenta de los segmentos de T6 hacia la parte superior, hacia C1, es la presencia del surco intermedio. Y entonces voy a aprovechar para ponerlo aquí, pero lo voy a poner de otro color para diferenciar. ¿Vale? Yo lo voy a poner rojito. Ahí está. Esto que puse en color rojo, le vamos a llamar el surco intermedio. Su libro dice surco intermedio posterior. Pero, X, no importa. Surco intermedio. Y el surco intermedio, si lo prolongamos, este surco intermedio divide al funículo posterior, que era como estaba dividido, ¿no? Nuestra sustancia blanca en la médula espinal. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Está dividido en funículos, anterior, posterior y lateral. El funículo posterior está dividido por el surco intermedio en dos, que es el único que vamos a tener ahí. Y este surco intermedio solamente aparece de la médula espinal de T6 hacia arriba, hasta C1, porque de T6 hacia abajo no existe el surco intermedio. Pero, ¿se continúan a la médula oblongada los surcos? No, bueno, sí, porque no hay una diferenciación. Pero ahorita no vamos a ver médula oblongada, así que relájese. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Y por qué existen estos surcos, doctor? Es una historia muy larga, pero muy larga que contar. A ver, atención todos. El por qué existen estos surcos intermedios. Eso significa que lo tienen que leer, ¿eh? A veces de pelotas. Tenemos a un sujeto acá, un sujeto X en la vida. Un sujeto del 2. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Aquí, este sujeto lo vamos a dividir a la mitad. En un hemicuerpo derecho y en un hemicuerpo izquierdo. ¿Vale? Y a nivel del tórax, vamos a dividir a este tórax a la mitad. Eso significa que aquí está T6. ¿Sí o no? ¿O no? Es la mitad del tórax, ¿no? Porque el tórax tiene 12 vértebras, por eso ponemos T6. ¿Quién preguntó? Manifiéstate, ¿cuál es tu nombre? Yo, Roberto. Ah, mi Robert. Mira, ¿qué pasa acá, Robert? Vamos a tener que hay dos fascículos, voy a ponerlo así, se llaman fascículos.
el fascículo grácil y el cuneiforme, que son dos vías ascendentes. Vía ascendente y que están solo en el funículo posterior. ¿Sí? Fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Entonces, lo voy a poner acá. Este sería el fascículo grácil de un lado y el fascículo grácil del otro. Y este sería el fascículo cuneiforme de un lado y el fascículo cuneiforme del otro. ¿Ya? Son solo vías ascendentes. Ahí en ese funículo posterior no hay vía descendente, solo hay vías ascendentes. ¿Eso qué significa? ¿Que son sensitivas o motoras o mixtas? Sensitivas. Son sensitivas. Fascículo grácil, fascículo cuneiforme, vías ascendentes. Eso quiere decir entonces pues, que son sensitivas. ¿Qué sensibilidad recogen? Recogen tacto discriminativo. ¿Qué significa tacto discriminativo? Es el... ay, bueno, lo tenía anotado como tacto fino también, ¿no? ¿Es eso? ¿Pero qué es discriminativo? A ver, ¿por qué te discriminan Bolaños de ser del Cis Harvard Azcapotzalco? ¿De qué? ¿Qué significa que te discriminen por ser del Cis Harvard Azcapotzalco? Que te discriminan? soy señalado por ciertas características, no sé. Pues sí, hacen la diferenciación entre tú y uno de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Fresa 6, ¿no? Por ejemplo. Las 5. Es de 5, es una bola de grilleros, borrachos, pandilleros. Puro paro. Extremos derechos, diría su presidente. Bueno, Uf. a ver, entonces, ¿qué es discriminación? Selectividad. Diferenciar. Exacto, ser selectivo, diferenciar entre una cosa y otra. El tacto discriminativo es la capacidad que tiene tu cuerpo para poder discriminar dos estímulos al mismo tiempo, que sean diferentes. O, si son iguales, que sean de diferente intensidad. Como cuando se te para un mosquito en la piel, sientes que se te para un mosquito y sientes cuando te está picando. Y lo hace en 1 centímetro, o menos de 1 centímetro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ese sería el tacto discriminativo. Otro sensibilidad que lleva esta vía es la vibración. Cuando vibra su celular, ¿qué vías llevan ese estímulo vibratorio? Grácil y cuneiforme. ¿Me callo, Andreita? No, doctor, es que mi familia llegó y están haciendo mucho ruido y no me dejan escuchar, pero no, usted no. Ellos. Ah. Ok, gracias. Vibración. ¿Sí? Cuando nosotros usamos esta parte de la vibración, ¿conocen los diapasones? Que son como Y que utilizan los médicos y que se pegan en el codo y empiezan a vibrar, que transmiten un sonidito. Sí. Ok. Cuando nosotros valoramos la vibración, ponemos en las salientes óseas eso. Ajá. Y entonces hacemos que vibre y entonces le preguntamos si siente. Entonces eso lo está transmitiendo, esa vibración la transmite al cuerpo. Tiene receptores específicos para la vibración. ¿Qué vías conducen vibración? Fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Sí, doctor. Doc, me va a matar. ¿Por qué? ¿Qué dice abajo de vía? ¿F qué? Del funículo posterior. Sí, vía ascendente por el funículo posterior. Gracias. ¿De qué? Y otra de las cosas que lleva esta vía es algo que se llama propiocepción consciente.
¿Sí? ¿Qué es eso de la propiocepción consciente, Emilio? Sí, saber dónde están pues las partes del cuerpo. Exactamente. ¿Qué posición ocupas en el espacio de forma consciente? ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, entonces los Todos. otros son como sus Aguado, todavía no voy para allá, relájese. Relájese. Fíjense bien. ¿Qué pasa? El miembro, esta parte que vimos de sensibilidad, tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, la recoge de miembro inferior, pelvis, abdomen y la mitad inferior del tórax. ¿Quién recoge esta sensibilidad? El fascículo grácil. Y entonces el otro, ¿qué pasa con el otro, doctor? Pues nada, él ya no recoge aquí sensibilidad, se la lleva directo, ¿sí? Y entonces el resto de la sensibilidad, ¿qué pasó? Ah, pues tenemos miembro superior, mitad superior del tórax y la mitad lateral del cuello. Todo esto, esta sensibilidad, tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, la recoge el fascículo cuneiforme. Ajá. Entonces eso quiere decir que si yo veo esto, la vía del grácil es medial, mientras que la vía del cuneiforme queda lateral. ¿Cómo se organiza en la médula espinal? Pues se van a organizar aquí. Medial el fascículo grácil, porque recoge toda la información del miembro inferior, pelvis, abdomen y la mitad inferior del tórax, y de ahí asciende y ya no recoge nada. Ajá. Es como los microbuses, ¿no? O los camiones que son supuestamente directos, que dicen de aquí a aquí hago paradas, después de aquí me voy directo y ya no subo a nadie. Lo mismo hace el fascículo grácil. Y entonces el resto de los pasajeros, ¿quién los va a subir? El otro fascículo, el fascículo cuneiforme. Por eso es que existe el surco intermedio, porque separa a la vía del fascículo grácil de la vía del fascículo cuneiforme, porque el fascículo cuneiforme se va a integrar en la mitad del tórax hacia la parte superior, hasta el primer segmento cervical. ¿Se entiende? Doctor, yo tengo una duda. El circo. ¿El circo? ¿Cuál circo? No, no estamos viendo circo, es médula espinal. No, el surco intermedio también se le llama paramediano posterior. Surco intermedio, doctora. Puede ponerlo ahí y ponga su referencia. Acuérdese que todo lo que investigue tiene que poner la referencia de qué libro lo sacó. Gracias. Si es de internet, si es un video ahí y no tiene sustento bibliográfico, ni existe eso, ni les haga caso. ¿Ya? ¿Queda claro, Robert? Sí, doc, clarísimo. ¿Para los demás? Sí, doctor. A ver, si yo tengo el celular, ustedes tienen su celular, su iPhone 13, ¿no? En la mano, del lado izquierdo, y vibra. ¿Quién recoge esa sensibilidad de vibración? Cuneiforme. Cuneiforme. Ok. Si lo tiene en la bolsa del pantalón delantera y vibra, ¿quién recoge esa sensibilidad? El Así. Y el clásico, que lo traen en la parte posterior de su pantalón, en la bolsa trasera. ¿Quién lo recoge? Gracias. Brasil. Si traen el celular entre los muslos pegados a la pelvis, ¿quién recoge esa vibración? Brasil. Si lo traen en la bolsa de la camisa o de la blusa. Cuneiforme. El cuneiforme.
Si les vibra en el cuello. Cuneiforme. Uniforme. ¿Ven? ¿Ya? Ya. Eso es lo que tenemos que empezar a identificar. ¿Por qué? Porque vamos a identificar tacto discriminativo. Hay unos compases que usamos en medicina para hacer esto. Generalmente no los hay aquí, pero tenemos abatelenguas y tenemos ¿cómo se llaman estos? Los cotonetes largos que usamos en medicina. Rompen un cotonete largo, un hisopo, lo parten la mitad, dejan una parte puntiaguda y al mismo tiempo ponen la otra que tiene el algodoncito y van a picar con los dos al mismo tiempo y van a preguntar si siente el paciente con los ojos cerrados. Le dicen, voy a explorar su sensibilidad, cierren sus ojos, por favor. Me dice qué siente y dónde lo siente. Entonces, qué le estoy haciendo y dónde lo está sintiendo? No, pues que en el muslo. ¿Qué muslo? ¿Derecho o izquierdo? No, pues que el derecho. ¿Qué es lo que está sintiendo? Que me está picando y que me está acariciando a la vez. Está discriminando entre los puntos. ¿Qué vía está llevando esa sensibilidad? Ese tacto discriminativo. Gracias. El grácil. El grácil. Si yo solamente lo toco, le apachurro, ¿qué está sintiendo? Tacto. Tacto. ¿Y esa vía quién la lleva? ¿Qué vía lleva el tacto? ¿Eh? ¿Cómo va a ser grácil? Aprende. Es una vía aferente, pero ¿cuál? Cuneiforme, ¿no? No. Sensitiva. La espinotalámica. Porque ella recoge tacto, dolor y temperatura. Yo sé que no lo hemos visto, pero es para que vean ahorita que no sabían que existía esta otra vía que lleva también tacto, que lleva dolor y temperatura. Ojo, si hay una lesión en médula espinal que involucra solamente el funículo posterior, ¿qué sensibilidad va a perder mi paciente? ¿O cuál va a estar disminuida? Tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente. Doctor, ¿cuál era? ¿Era vía espino qué? No, no es espinotalámica, pero no se espanta. Vamos a ver. Espinotalámica. Doc, no hay una espinocortical, ¿verdad? Nah, Ok, gracias. te pasas. Espinocortical. No, es que no me acordaba si era espinotalámica o espinocortical, por eso no lo decía. Llegan hasta el tálamo porque está la neurona de tercer orden. ¿No lo vimos cuando hablamos de generalidades de las vías ascendentes y descendentes? ¿Cómo está organizada la neurona primero, segundo y tercer orden? Sí, doc. Sí, Doc. Luego, ¿qué onda? Parecen nuevos. Me Doctor, preocupé. perdón, de la vía espinotalámica dijo que era temperatura, tacto y qué otra cosa. Sensibilidad general. Gracias. ¿Cuál es la sensibilidad general? Tacto, dolor y temperatura. Tacto, dolor y temperatura. ¿Y en la cara quién la recoge? El facial. No, el facial, ¿cómo? Facial es motor y tiene sensibilidad especial. Trigémino. Gemino. Gemino, el Trigémino. Hijo, Sevilla. No, hombre, nos van a reprobar. ¿No cree, doctor? No, pues sí creo. Ya me siento como Todavía hay los una Pumas. semana, güey. Todavía hay una semana. Una pregunta, Voy a sacar doctor. mis caguamas para poderme ayudar. ¿Qué pasó? A lo mejor también es una tontería porque no Que sé, no son pero tonterías, échele. sí, pues ya sé. También está bien decirle protopática a la espinotalámica, ¿no? Eso ya cuando lleves neuro y te encuentres a los viejitos en el hospital, ya Ah, ok, platicas con ellos con esos términos absolutos. ok, gracias. ¿Queda claro lo de los sucos y de la vía del fascículo gracílico uniforme? Sí, doctor. Doctor. ¿Sí, Trujillo? Sí, doctor. Pero ya estás haciendo por la vida. ¿Mandé? ¿Ya estás haciendo por la vida? ¿Ya estás desayunando? No, aquí estoy. ¿No has desayunado, Trujillo? No, sí, fui a las quesadillas de Coyoacán. Hija de mi vida. Quesadilla con un esquimo súper engordador. Hoy Y uno en ayuno, ¿ves, Tulio? ¿Te tocó, invitó, Tulio?
Sí, doctor. Sí, ¿Y si fuimos. fuiste? Sí. Y... ¿Cómo crees? WhatsApp, Trujillo, WhatsApp. Está bien. Ahí se hubiera echado una de chicharrón con queso. Yo me eché una gordita. No, no quesadilla, pero igual está buena. Ah, no, De sí, las chicharrón. gorditas es otra cosa. Son como las gorditas, Bolaños, todavía venden en el CC Harvard las gorditas de suadero con queso. Salsa Hoy verde. una otra cosa, doctor. Ay, esas gordas, qué Otra maravilla. cosa. Hay que hacer la convocatoria para ir a comer gordas en CC Harvard, Azcapotzalco. No, doc, Sí. ¿cómo? ¿Sabes tal mandril? Bolaños. Fíjese que cuando yo entré el primer año, ese año cerró porque creo que había infectado a un montón de alumnos el pasado. Entonces, Qué delicado. Es diarrea de 2 días y ya te haces anticuerpos. pues al parecer Neta. sí, pero ¿No? lo cerraron. Híjole, ahí están buenas también las tortas de Sí. las de salchicha con huevo, milanesa y un trocito de pierna. Es la alimentación de un CCHero, chavos. Yo siempre dejaba mi reloj para comer. Ay, me hicieron acordar de mis gordas de eso. Bueno, ya después seguimos con el arte culinario. Entonces, si ya no hay dudas con esta parte de las características externas de la médula espinal, ahora vamos a hablar de los detalles de los nervios espinales, ¿sí? Que eso también ya lo habíamos dicho, pero estoy seguro que ya se les olvidó. Entonces, voy a hacer un corte de un segmento de la médula espinal. Vamos a poner así. Aquí estaría así nuestra médula espinal con su cara anterior, su cara posterior y sus caras laterales. Y aquí vendría así nuestro corte. Ahí está. Entonces esta sería la fisura media. Y aquí estaría el surco anterolateral. ¿Sí se entiende el cortecito? Sí. Sí. Ahí está. Esa es la sustancia gris. Entonces, de la cara anterior de la médula espinal, cara anterior de la médula espinal, vamos a tener que los segmentos van a salir o van a emerger de esta cara en promedio 6 raicillas. Son 6 raicillas en promedio. Puede haber más o puede haber menos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Raicillas espinales anteriores. Raicillas espinales anteriores, que en promedio son 6. ¿Sí? ¿Qué hacen las raicillas espinales anteriores? Se unen para formar ¿a quién? Rama La anterior. raíz anterior. A la raíz anterior. Salud, Bonilla. Échale un bonazo a Carlos, que de pronto... ¿Quién se anda acordando de mí? Doc, una pregunta. ¿Esas raicillas las dibujó de el surco anterolateral? A ver, tú dime. Observa el dibujo y ¿qué ves? Yo diría que sí. Exactamente. Porque ahí está la fisura. Fisura. Y la rayita que está más lateral Media. al surco anterolateral, ¿qué representa? La cara lateral. Ah, ok.
Pero Gracias. la voy a borrar para que no te confundas, porque es capaz que dices, es que tiene un surco ahí lateral. Ya. Ahora sí. Sí, Doc, gracias. ¿Está claro eso? Tanto de un lado como del otro. Entonces aquí vendría las raicillas anteriores de la médula espinal. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí, Monse? ¿Cuál Monse? Rosas. Sí. Bueno, no, una duda. ¿Esas raíces se puede decir que son motoras? Bueno, Sí, ¿tiene que ver algo con eso o no? sí, son las raíces motoras. Acuérdense que de aquí salen de las neuronas. Ah, ok, ok. Sí, bien. Ujú. Entonces Aquí sí. hay Sí. neuronas que son motoras. Ok, sí, bien. Bueno, gracias. Ok. Sabía que tenías duda, por algo te pregunté. Me vio la cara de que sí. Y eso que tienes apagada en la cama. Bueno, ahora, vamos a dibujar la cara posterior. Igual, vamos a poner el segmentito. Médula espinal. Ahora es cara posterior. Aquí vamos a dibujar así. Al segmento de la médula espinal. Y luego, vamos a dibujar aquí al surco medio posterior. Al surco posterolateral de un lado y posterolateral del otro. Y luego el surco intermedio. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Doc. Y entonces, aquí así vendría la sustancia gris. ¿Ya se entendió cómo estamos? Doctor. Y entonces, de aquí, aquí llegan la raíz posterior. Raíz posterior. Y aquí se divide en qué? 6 raicillas. Raicillas posteriores, que normalmente son 6, tanto de un lado como del otro. Y entonces acá también vendría la raíz posterior. 1, 2, 3, 5 y 6. Con sus raicillas. ¿Está claro? ¿Cómo voy a distinguirla? Porque aquí, ¿qué tiene la raíz posterior? Ganglio. Un ganglio. Ganglio de la raíz posterior. ¿No? Y de esa manera, pues ya tenemos nosotros tanto la raíz anterior como la raíz posterior que están formadas por raicillas. Las raicillas anteriores salen de la médula espinal, mientras que las raicillas posteriores llegan a la médula espinal, porque una es vía eferente y la otra es vía aferente. ¿Mm? ¿Dudas? Sí, Doc, ¿podría repetir de nuevo?
¿Dónde dijo Ah, bueno, Sam? lo último que dijo, porque en esa parte ya no la alcancé a Ah, notar. que las raicillas espinales anteriores son eferentes, por eso salen de la médula, mientras que las raicillas posteriores son aferentes, porque llegan a la médula. Gracias. ¿De qué son? Y ahora, Decía ganglios, ¿qué? de la raíz posterior. Gracias, Doc. Ahora sí. ¿Qué es esto? Es un segmento de la médula espinal. Ahí está. Aquí estaría la fisura, el surco, aquí estaría el surco, el otro surco y el otro surco. Y entonces aquí estaría nuestra sustancia gris. Con el conducto central de la médula espinal. Entonces ahí está. ¿Qué vamos a tener acá? Pues acá vamos a tener que viene la raíz posterior, tiene su ganglio de la raíz posterior y tiene sus raicillas. Ahí está, ¿no? Ahí está la raíz, están formando a la raíz posterior y con su ganglio. Y aquí en la parte anterior vienen las raicillas anteriores que forman la raíz anterior, ¿no? ¿Qué hacen las dos raíces? Se unen para formar al nervio espinal. Nervio espinal. Entonces aquí tenemos a la raíz anterior, la raíz posterior, el ganglio y las raicillas. ¿Listo? ¿Ya se acuerdan? Como si lo hubiéramos visto ayer, doctor. Y aquí, una vez formado el nervio espinal, se divide. Y entonces nos da la división anterior y la división posterior. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí, Sofía? Sí, doctor. Andreita Becerra, ¿sí? Sí, doc. Vale. Andrea Altamirano, ¿sí? Sí, doctor. Meli, Sí, todo bien. Marifer, Sí, doctor, todo bien. perfecto. Ara, Sandy, Sí, doctor, todo claro.
Citli, Sí, doctor, todo bien. ok. Bobadilla, Sí, doctor, también todo bien. perfecto. Ok, entonces, eso es lo que pasa con el nervio. Fíjense bien, ahora, ¿cuál es mi referencia? Los cirujanos tienen que identificar las raicillas o la raíz posterior cuando se trata de un dolor crónico y que tienen que quitar ese dolor. Muchas veces lo que hacen es hacer un corte de las raíces para evitar que se transmita esa sensación dolorosa. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante, porque los cirujanos identifican la raíz anterior, la raíz posterior, el ganglio de la raíz posterior. Son puntos anatómicos de referencia. Y luego la formación del nervio. ¿Se acuerdan cuál era el punto anatómico para ver que se unía la raíz anterior con la raíz posterior y formar el nervio? ¿Cuál es la estructura anatómica que tomamos como referencia? El foramen Eso intervertebral. somático. El foramen intervertebral. Muy bien, Tulio. Entonces aquí vamos a poner al foramen intervertebral. El foramen intervertebral es un punto sumamente importante para la referencia de la formación del nervio, porque es el lugar donde se unen las raíces anteriores con las posteriores y sale el nervio. Entonces, ¿por qué es importante esto después que ya lo habíamos visto y lo volvimos a repetir ahorita? Porque cuando la médula espinal desciende y se encuentra a nivel de la región lumbar, ¿termina a qué nivel la médula espinal como cono? ¿Medular a qué L1. nivel? Ok, eso es lo que L1. medular. A nivel de L1. A nivel de L1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en este cono medular se encuentran las partes del sacro, del coxis y las regiones lumbares. ¿Sí? Entonces, el resto de acá, del cono medular, para salir por los forámenes, voy a dibujar así los forámenes, ¿no? Este sería el de L2, L3, L4, L5, y luego aquí vendría S1, S2, S3 y S4. Los forámenes del resto de la columna, ¿qué va a pasar? Pues que las raíces que salen, ojo, las raíces que salen de la parte final de la médula espinal de L2 hacia la parte inferior, las raíces son más largas. Son más largas. ¿Por qué son más largas? Necesitan llegar a los forámenes. Exactamente. Y antes de llegar a los forámenes, ¿qué tienen? Son raicillas. Son raicillas. Y entonces, cuando se unen las raicillas para formar la raíz, se van acercando al foramen y las raíces se unen cuando llegan al foramen. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos raicillas y raíces, raíces, antes de formar los nervios espinales dentro del conducto vertebral, porque ya no hay médula. ¿Qué hay? Pura raicilla y pura raíz. Tanto de un lado como del otro. Y entonces, ¿esto qué parece? Una cola. La cola de caballo. La cola de caballo, llamada la cauda equina. ¿Quién forma la cauda equina? Las raíces y las raicillas de los nervios espinales. ¿Por qué? Porque el nervio espinal se forma hasta los forámenes intervertebrales. Y como la médula espinal terminó a nivel del cuerpo vertebral de L1, el borde inferior, pues ya no hay, y entonces las raicillas son más largas y las raíces son más largas. ¿Qué formaron? La cauda equina o la cola de caballo. ¿Se entiende? Qué padre, ¿no?
Ahora todo tiene sentido. Obviamente. Bueno, eso no se lo sabía. ¿Qué pasó, Bolaño? ¿Ya descansaste o qué? Es que sí, pero o sea, todavía tengo a seguir toca un buen rato. Al menos queda claro en médula, ¿no? Sí, doctor. Vale. Entonces, ahí tenemos la razón, el por qué se forma la caudequina, por qué son tantas prolongaciones nerviosas, porque en realidad son raicillas y raíces antes de formar a los nervios espinales. Ajá. Entonces son detalles que no deben dejar ustedes de pasar para poder explicar esta parte de la anatomía con relación a los nervios espinales, con relación a las raíces y a las raicillas. ¿Mm? No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta con las características externas de médula espinal. ¿No? Ok, entonces sigo acá. ¿Puede poner un momento su dibujo donde está el nervio espinal, por favor? ¿Cuál de estos? Ay, el de la derecha. ¿Este? Sí, por fin. Está padre, ¿no? Sí. Pues déjame lo Vamos a mismo, porque si imprimir. no me lo da. Una médula espinal ahí con su cerebro y el sótano. Perfecto. Oiga, doctor, una pregunta. Bueno, es como fuera del tema de Nato, pero es que la vez pasada, leyendo el MUR, me di cuenta que algunos de los esquemas están firmados y otros no. ¿Sabe a qué Ajá. se debe? Pues es que algunos tienen derecho de autor. Ah, sí, son. Ah, ok, ok. Yo pensé Son que. esquemas sacados de otros libros. Yo pensé que El eran. MUR está hecho no solamente por los dibujos de los autores o de Moore, sino también el Grant, que es el Atlas de disección, el Gray, hay esquemas de Gray que fueron compartidos hace mucho tiempo y los siguen utilizando, entonces tienen derechos y por eso están firmados. Gracias, doc. Para Pensé cuando que quieras eran hacer un de libro, si vas a utilizar notitas. alguno, tienes que hablar con el autor y decirle que se te puede autorizar. Va a decir que sí, a lo mejor te va a cobrar una lana, pero lo puedes utilizar y tienes que hacer la referencia. Este esquema o este dibujo fue sacado de, ¿no? Y va a firmar. Gracias, doc. ¿Dudas? No, doctor. Llevamos bien poquito, no manchen, vean, ya llevamos hora y media. Hubieran sido otro grupo normal, ya hubieran acabado médula espinal, tronco encefálico y encéfalo. Pero nos hubiera quedado claro. Ah, eso sí no sé. Yo cumplo con mi programa, diría el profesor. ¿Ya, Trujillo? Doc. Perverso. Las raicillas y los del 11. Hace 6 es Dani. ¿Eso qué? Vale, entonces ya vimos acá lo de las características, ya vimos los segmentos. Los segmentos de la médula espinal y también vimos las raicillas, la raíz y el nervio. Y del nervio las divisiones. Y también vimos la caudequina. Ahora, vamos a hablar de las envolturas de la médula espinal.
Como ustedes saben, nosotros vamos a tener un cráneo aquí. Este cráneo. Y aquí están los pisos del cráneo. Están los pisos del cráneo. Y aquí tendríamos nosotros al foramen magno y en la parte de la columna vertebral por el conducto vertebral, la región lumbar y la región sacra y coxis. ¿Se entiende? Sí, Cierto. Vale. Vamos a tomar un ejemplo. La dura madre. La dura madre tapiza el interior de la cavidad craneal. Y entonces esta parte de la dura madre, que es la membrana más externa de las 3 membranas que tiene nuestro sistema nervioso, entonces vamos a ponerle aquí membranas. Y de las membranas, la externa es la dura madre. Luego hay una intermedia, que es la aracnoides. Y luego hay una que es profunda o interna, que es la pía madre. El detalle es que la pía madre es la que cubre la superficie del sistema nervioso central. Entonces, con respecto a la dura madre, tenemos una dura que le vamos a llamar craneal. ¿Por qué se llama craneal? Porque solamente tapiza el interior del cráneo. Después de eso, vamos a tener otra dura madre que la vamos a encontrar prácticamente en el interior del conducto vertebral. Y a esta dura madre, ¿cómo le vamos a poner? La dura espinal. Y entonces esta es una dura madre espinal. ¿Por qué se llama dura madre espinal? Porque está dentro del conducto vertebral de la columna vertebral. ¿Sí? Y entonces, este es el detalle, cosas peludas. El límite para iniciar la dura madre espinal, ¿quién es? El foramen magno. ¿Sí? Del foramen magno hacia la parte inferior viene la dura madre formando un saco. ¿Cómo le llamamos a eso? Se le conoce con el nombre del saco dural. El saco dural es una formación de dura madre. Y el saco dural se va a encontrar a nivel de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Hasta dónde termina el saco dural, Bonilla? Hasta la segunda vértebra sacra. El saco dural se extiende desde el foramen magno hasta la segunda vértebra sacra. ¿Dónde te perdiste, Bonilla? No, aquí vamos, Doc. Perverso. Trujillo, ¿cómo vas? Bien, Doc. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿De dónde a dónde va el saco dural, Trujillo? Del foramen magno a S2. A S2. ¿Qué es S2? La vértebra sacra 2. La segunda vértebra sacra. Muy bien. Y entonces, ahí vamos a tener nosotros el saco dural. Si yo este saco dural, la redundancia, vamos a ver, está el foramen magno, así, y luego se dirige hacia abajo. La parte lateral. Hasta la segunda vértebra sacra. Esto lo que va a formar es un fondo de saco, ¿sí? Es un fondo de saco, es como un tubito de ensayo, ¿sí lo ven? ¿Sí, todos? Vale, vale. Y entonces aquí está tratando
Dice ponerlo, ¿verdad? Fondo. Fondo, ah. Perdón. Ay, no, ya, no, me voy a poner a... Ahora sí, has llegado a la Doctor, voy a morir. fondo. ¿Qué es esto? Ya, gracias, es el fondo. Sí, gracias. Fondo. Vale, entonces está tapizado por todo su interior, ¿por quién? Y va tapizando toda la cara de los y después ya se mete la aracnoides formando la aracnoides craneal. Y luego ¿quién viene? La vía madre que está cubriendo la superficie de nuestra médula. ¿Hasta dónde va la vía madre? L2. Bueno, hasta L2. La vía madre cubre la superficie de la médula espinal hasta L2. Y ahí es donde vamos a seguir. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo de las tres membranas? Pues la parte externa de la dura madre interna está cubriendo su superficie interna, la aracnoides y la superficie del sistema nervioso, lo que llamamos la vía madre. Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué onda? En el diagrama anterior donde habíamos dibujado el cono medular, había anotado L1 a L2, pero ¿eso es como una variante o es como de que está entre L1? Sí, así es, perdón, gracias. Si tú yo. Vale. ¿Qué pasa acá? A ver. Póngase mucho. La médula espinal termina como cono medular y el cono medular es cubierto por la vía madre. Ajá. Después lo que hace la vía madre cuando llega a nivel de L1, disco intervertebral o L2, ahí se va a continuar formando un pequeño hilo. Como ya no hubo continuación de la médula espinal, esta parte de acá, a partir de L2 hasta el saco dural. ¿A qué nivel estaba el saco dural? S2. Exacto. ¿Cómo se va a llamar? A esto lo vamos a conocer nosotros con el nombre de filum terminal. Filum terminal. ¿Qué es el filum terminal? Es una prolongación de la vía madre. Ese volante es algo es una formación de la vía madre. Formación de la vía madre. Y se llama filum terminal o hilo terminal. ¿Sí? Después de que sale de la dura madre que la atraviesa, este filum terminal continúa hacia la parte inferior. Voy a cambiar de color. Entonces continúa hacia la parte inferior. A ver, sale del saco dural que está a nivel de la segunda vértebra sacra y se dirige hasta el coxis. Cuando llega aquí a nivel del coxis, entonces se inserta ahí como el filum terminal, pero ya está fuera de la dura madre. Y ahora, ¿cómo le vamos a llamar? A este le vamos a llamar el ligamento
Oxígeno. ¿Por qué se llama ligamento? Va a estar resaltando los huesos, las vértebras, como si fuera un. Los va a estar uniendo. Sigue siendo diamante, pero fuera de la rama. Entonces, una rama con el coxis. Por eso se llama ligamento. ¿Está claro? Doc, en el MUR dice que también se llama filum terminal externo, ¿está bien? No, no. Bueno. No puede ser filum terminal externo. Sí, ahí recordemos las cositas. No puede ser filum terminal externo porque filum terminal o hilo terminal dentro del saco rural. Fuera del saco rural ya fija a la madre a un hueso, entonces ya no puede ser filum terminal externo. Voy a poner una nota. Sí, ponga una nota. Bolaño nos tienes a todos pensando. ¿Qué es eso? Contexto Bolaño. ¿Qué pasó, Charlie? Sí, creo que todos pensando en él. ¿Por qué? A mí no. Es el crush de Londres. Dije, vale pasar por sus cosas. Los enamoramientos. Yo soy la Bonilla, ¿qué onda? ¿No? Ya tan temprano, Charlie. Y eso que todavía no empieza a tomar, ahora no te lo borracho. A ver, se me marca. Ahí se van a decidir muchas cosas. Bueno, no se lo bola. Se va a olvidar la que son no inglés, ¿qué onda? Cosas que pasan, es que yo hice eso. Viva el amor, no, amor. A mí nadie Robert, hablen con ellos. Invítelos a jugar juegos de hombres. El Robert también está involucrado. No. Tulio también, Clemente, Isaac. Por eso nos invitan a las fiestas. No, a ver. Julio nos dijo que dijéramos que no, pero nada más nos dijo que cuando estés dijéramos que no. Está bien. Que te vaya increíble en la vida. Que te vaya increíble en la vida. Uno de estos niños que se queda. No, sí, pero pues. No. Bueno, vamos a seguir porque ya esos son los negocios. ¿Ya viste ese charla de culpa? Lo que hace la entrada. ¿Lo que hace qué? Ahora. ¿Quién te enseña las palabras, Carlos Enrique? Carlos Rodolfo. Te confundí. Mira, solo te digo que ya es el de Fue el intento. ¿Quién se lo va? Hasta luego. Yo ya ¿Por qué te vas a Charlie? No, pues ya me sé. Ya no quiero el amor. Bueno, pero sí que crees en la anatomía, ¿no? No, tampoco. Oh. Hemos perdido y Sí, ya me di cuenta, pero ¿por qué no has estudiado, Charlie? no es cierto. Como que amo la anatomía. Bueno. Vamos a poner la nota de este punto. No pongan ahí que ya le hacen las observaciones tenebrosas. ¿Cuál es la nota de este punto? Que cuando el film termina a nivel del fondo del saco rural,
se convierte en el ligamento coxígeo. Y este ligamento coxígeo es un medio de fijación de la médula espinal. ¿Por qué es un medio de fijación de la médula espinal? Porque la fija en la parte inferior al coxis. Y entonces, si la médula espinal con el saco dural se quiere ir hacia la parte inferior, no puede, aquí lo limita. Ya, no permite que se vaya hacia arriba el contenido de la dura madre con todo el sistema nervioso. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ahora, fíjese bien, aquí viene otro detalle abusado ahí en el estudio. ¿Qué más hace la pía madre? La pía madre dentro del conducto vertebral manda prolongaciones hacia la parte lateral y se va a insertar directamente atravesando la vertebral para insertarse en la dura madre. Estas prolongaciones que tiene nuestra pía madre hacia la parte lateral se llaman ligamentos separados. ¿Qué hacen? Fijan lateralmente a la vértebra espinal. Y se llaman ligamentos dentados. ¿Qué es una formación de ligamentos dentados? De la diana. ¿A quién fijan? A la médula espinal. ¿Y dónde se insertan? En la dura madre. Sí, los ligamentos dentados se originan de la dura madre y se van a insertar. Se insertan a la dura madre. Doctor, entonces atraviesan la aracnoide. Claro. Está padre, ¿no? Y de esa forma la dura madre no se puede mover para un lado o para el otro, porque se lo impide los ligamentos dentados. Por eso es que puede estar en posición, podemos correr, podemos saltar, podemos agachar, subir un elevador, volar en avión, porque se mantiene fija la médula. Por eso el ligamento sí se ve líquido, lo mismo que el cerebro. ¿Sí? Esto es lo que hace que se mueva toda la parte ósea cuando hay estación muscular, pero al mismo tiempo se mueven los elementos del sistema nervioso y evita que haya traumatismo. Necesita de un FM para que esto pueda romper los ligamentos y hacer que el sistema nervioso choque con las paredes que están dando. Está claro. Entonces esto es la fijación lateral. Y en la parte superior que no está fijo, pues está fijo por el tronco. Ese es el valor. ¿Qué pasa? La membrana, ¿no? Y esos son los medios de fijación que tiene la médula. Lateralmente, el ligamento de una formación de la vía madre. Inferiormente, el filo terminal es una formación también de la vía madre. Y en la parte superior, ¿quién? El tronco encefálico, la parte de la médula, quiere ser más específico. ¿Qué otro podría ser medio de fijación de la médula espinal? Los nervios espinales.
Doctor, ¿le puede regresar? Ya te había leído No, arriba. Es que me faltó por poner la parte del cráneo. ahí. Sí, gracias. Ahí está perfecto. Entonces nos acompañó. Sí, con la vida siempre. Pero ya es crónico. Estamos resolviendo. Dirían los chicos por correo. Ya les escuchar. Oiga, doctor, tengo una duda. Una vez vi un capítulo de La Ley y el Orden que no sé si sea de todo, pero haga de cuenta que creo que fue bueno, le dieron una puñalada a un chico creo que el 5 y el 4 y se quedó paralítico. Sí puede pasar eso. Entre las dos verdaderas han sido por los segmentos de 4 y 5. No, en la tercera. Pues a las dos seccionaron los lentes, pero no todos. No, es que si seccionaron todas las primas. Ajá, porque hasta le decían como así, como si lo estuvieran haciendo mayor con el cuchillo, como a ver, si quiere venir yo creo que sí, ¿no? Pues puede ser. Porque si fuera a ese nivel, seguramente se les daría toda la análisis, ¿no? Y pues se perdió la Y si fuera a nivel del plexo cervical, se perdería también toda la secciones que hacen el mundo. Gracias. ¿Dudas? No. Todo muy claro. Bueno, pues aquí solamente recuerda y a todo esto es un líquido cerebro espinal y entre el cono neural y el fondo de saco, ¿cómo lo vamos a llamar esa zona? No. Que hay una expansión del hueso suprarrenal. ¿Cómo se llama eso? Cuando se expande y llena de líquido. ¿Tienes una idea? Creo que la saco de internet. Sí, acabo de pasar un segundo, no sé qué está pasando. De hecho, ya se fue el internet y tengo que usar el celular, pero no sé qué estamos hablando, perdón. Debe tener en esa fuente cisterna lumbar, ¿no? Cisterna lumbar. Saca. Ah, ok. Desde la cisterna. Luego vamos a sacar. Doctor. Bueno, sí, ya lo dejamos. Por eso ¿Es pregunta o confirmación? es pregunta. A ver, ¿qué pregunta? Que si había dicho que eso era
Este sistema neuromuscular es un entrenamiento del espacio suprapermanente y está lleno de núcleos y de espinal. ¿Por qué es importante eso? Estamos ahí. La función numérica. Exacto, para obtener una muestra de Líquido cerebral. exacto, en el caso de una enfermedad común, Hijo, ahí ya. meningitis, como la meningitis. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, ahí tenemos estos detalles extraordinarios dentro del conducto vertebral, dentro de las anillas membranas que cubren el sistema de la dura madre, la que sigue en el interior de la adenoides y la que está en la profundidad realizando la superficie de nuestro sistema nervioso es la vía madre. Ahora, si hacemos un corte transversal de este tubo y lo ponemos así, voy a dejarlo acá. Vamos a ver los espacios. Vamos a ver la parte anterior del cuerpo vertebral, así, en la parte posterior a los pedículos del arco vertebral, luego vamos a ver las láminas, así, y luego los procesos transversos y el proceso de sus pisos. Y aquí, en el interior de este conducto vertebral, que es el foramen vertebral, que es el ejemplo, ¿cuál era la parte que estaba más cerca de las membranas? Entonces, digamos así, a la dura madre. Esta sería la dura madre. Entonces, esta sería la dura. Todo esto es la dura madre. Y luego sigue la aracnoides. Entonces todo esto es la aracnoides. Y luego sigue la primera madre. Entonces así estaría la primera madre. ¿Y qué es la interior de la vía madre? La médula espinal. ¿Y quién está en la interior de la médula espinal? Exactamente, los cuernos, que serían la sustancia, y el conducto central de la médula. ¿Se entiende la definición? Y entonces aquí sale la raíz anterior y luego la raíz posterior, y aquí se une la raíz posterior, aquí viene a la raíz posterior, y luego le sale formando aquí espinal. Ojo, ¿qué hace la dura madre? Porque le dice dura madre más para que se acuerde. No es que esté haciendo nosotros como que tenemos nada para que se acuerde. ¿Qué hace la dura madre? Ustedes saben las cosas. Está todo el tiempo. ¿Y qué más? Nada más está molestando todo el tiempo. Los acompaña hacia donde hasta la madre y se da cuenta que se vaya bien, ¿no? ¿Qué hace la madre con su nervio espinal? Lo acomoda, volviéndolo al foramen intervertebral. Todo esto, la dura madre acompaña al nervio espinal. Por eso podemos decirles que la madre es como la madre acompañante a la salida. ¿Por qué es importante eso? Porque ahorita que vemos más explico la importancia de la aplicación de los medicamentos que utilizamos como anestésicos, ¿no? Entonces, lo que voy a colocar acá